Ya ahí sí. Amén. Le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos permite de vida y por su gran misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Vamos a comenzar la clase de hoy, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti, reconociendo, Señor, que te necesitamos, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, que tú eres el sanador de nuestras vidas, que tú eres el que provee, que tú eres, Señor, el que sana nuestras dolencias. Amén. Señor, reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el eterno. Señor, delante de tu presencia ponemos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que está en esta mañana conectado, Señor, por aquellos, Señor, que escucharán el mensaje después, Señor, de que tú seas obrando en cada uno de nosotros, que la presencia de tu Santo Espíritu sea obrando en nuestras vidas, en la vida del Señor, de los que escuchan, Señor, tu mensaje, tu palabra, sabiendo de que tu Espíritu Santo nos guiará al conocimiento tuyo. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Dirige a nuestro hermano Rodrigo que trae, Señor, la lección de hoy, Señor. Habla a través de él. Habla a través de la presencia de tu Santo Espíritu en su vida, Señor. Obra, Señor, que tu gloria se manifieste en cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Obra en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Sé tú glorificándote, Señor, en aquellos que están enfermos, en aquellos que están en necesidad, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el dador de vida, que tú eres, Señor, el que nos sostiene, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, obra en sus problemas, en sus necesidades, Señor. Sé tú dirigiendo, Señor, sabiendo de que tú eres nuestro pastor, Señor, y sabiendo de que nada nos faltará, Señor, que tú estás, Señor, en contacto cada día con nuestras vidas, que tú estás hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana, prepara nuestro corazón, abre nuestros oídos para escuchar tu palabra. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar, ¿verdad? Con este estudio de los evangelios sinópticos. ¿Ya me escuchan bien, no es cierto? Amén. ¿Sí? Acuérdense que estamos grabando ahí para nuestros hermanos que después lo pueden ver en la tarde. La semana pasada quedamos terminamos ahí viendo un poquito esta alabanza que hizo María después que recibió, ¿verdad?, la noticia del ángel Gabriel. ¿Recuerdan este Magnificat que estuvimos viendo la semana pasada? Es verdad que partió ella alabando al Señor. Es muy conocido este cántico de María. Ya después alabó a Dios por su poder, por su santidad, por su misericordia. Ya, y también por las misericordias que él había extendido a todos nosotros, no solamente al pueblo de Israel. Ya recuerden que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vino no solamente por su pueblo, sino que por nosotros también. De ahí, obviamente, que también terminó ella alabando a Dios porque bendijo a Israel a través de ¿qué? Del Salvador, ya que venía a través de María, nuestro Señor Jesucristo. Ahora llegamos a la parte donde José, ¿verdad? Es anunciado a José este nacimiento milagroso de María. Ya esto lo encontramos en Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. Recuerden que nos vamos a estar saltando entre estos tres evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas. Ya vamos a ir cronológicamente estudiando estos tres libros. Obviamente que nos vamos a enfocar mucho más en la vida de Jesucristo, ya cuando ya lleguemos a esos pasajes, pero vamos a ir en orden cronológico. Y cronológicamente empiezan así los relatos. Recuerden que vimos la vida de Juan el Bautista, ya cuando se anunció también milagrosamente la venida de Juan el Bautista a través de Elizabeth, que era estéril, ¿recuerdan? Que se le apareció el ángel a Zacarías. Después Zacarías, incrédulo, ¿verdad? No creyó al anuncio del ángel, quedó mudo. ¿Ya? Y después más adelante parece que vimos que también había quedado sordo porque le tuvieron que escribir en una tabla y preguntarle cómo se iba a llamar su hijo, para que él pudiese leerlo. Amén. Y después de este nacimiento, vemos el anuncio que hizo el ángel Gabriel a María. Ya eso lo vimos el domingo pasado. Y ahora vamos a estudiar un poquito el anuncio que hizo el mismo ángel a José. Ya voy a leerle ahí textual lo que dice la Escritura. En Mateo capítulo 1, 18 al 25 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué había pasado? Que María, recuerden que cuando supo que Elizabeth su prima, estaba embarazada, la fue a visitar. Ya se recuerda en ese momento cuando vino el ángel, le avisó a María que iba a tener un hijo, a Jesucristo, y que su prima también estaba embarazada, ya de 6 meses. Entonces ella partió, ¿dónde? A visitarla. Entonces en ese momento, obviamente que José no sabía que ella estaba embarazada, y ella cuando regresa, ya después me imagino que se habrá quedado unos 3, 4 meses con Elizabeth, esperando que naciera el hijo, y ya cuando llegó José se dio cuenta que ella estaba embarazada. Ya entonces dice que José, como era justo, ¿verdad? Quiso dejarla secretamente, dice, y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Y ese no conocerla quiere decir que él no tuvo intimidad con María hasta que nació Jesús. ¿Ya? No tuvo ninguna relación con ella marital mientras no naciera Jesucristo. Ya es interesante que José creyó al anuncio del ángel, ¿ya? De que él le dio a través de un sueño. ¿Ya? Él nunca negó, como lo hizo Zacarías, que no creyó, sino que él hizo todo lo que el ángel le había dicho. Vamos a ver algunos puntos de José, ¿verdad? José era un hombre íntegro. ¿Ya? Bueno, porque él dice que era un hombre justo. ¿Ya? Era descendiente también del rey David. Más adelante vamos a ver la genealogía de nuestro Salvador, ¿ya? Que viene también por el linaje o por la línea de José. Fue el padre legal y terrenal de Jesús. ¿Ya? Eso quede bien claro. Ya toda la gente y los fariseos y los judíos que estaban en ese tiempo sabían que Jesús era hijo de José. Yo no sé si alguien en alguna prédica, yo me acuerdo haber escuchado que alguien dijo que a Jesús lo tenían como bastardo. Yo no sé si alguien ha escuchado una prédica, cuando tiene una conversación con los fariseos y los fariseos le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación porque nuestro padre es Abraham. ¿Ya? Pero ellos no estaban diciéndole a Jesús que él era un hijo de fornicación, ya porque se sabía que Jesús era hijo de José, ya eso no había ninguna duda. Mire lo que dice Mateo, le voy a leer yo Mateo 13, ¿ya? Porque yo me acuerdo haber escuchado alguna prédica que se hablaba de eso. Y la verdad de las cosas que no era así. Se sabía ya que Jesús era hijo de José. Mateo 13, miren lo que dice el 53 al 58. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús de estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra y en su casa. ¿Se dan cuenta? Ellos sabían, no es este el hijo del carpintero, sabían que era el hijo del carpintero. Y Lucas 3:23 nos dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elías, ¿eh? Según se creía, se sabía que era él, el hijo de José. Entonces, esos rumores que habían que Jesús, ¿verdad? Se pensaba que era bastardo, eso es mentira. Y además que en Deuteronomio 23:2 no podía entrar ningún bastardo de una congregación. Ningún hijo de fornicación podía entrar dentro del templo y menos de una sinagoga. Entonces se sabía que Jesús era hijo de José. Entonces fue el padre legal y terrenal de Jesús aquí en la tierra. Este José también fue sensible a la dirección de Dios. Y ahí estuvo dispuesto, porque era difícil en ese tiempo, a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin importar las consecuencias. Ya, porque era complicado. Y él también tuvo que pasar, me imagino yo, que la vergüenza de saber que en el año que tuvo de desposorio, recuérdense que ellos estaban comprometidos, pero no podían tener intimidad. Entonces, que antes que terminara ese año,
se supiera que María estaba embarazada, y claro, y él asumiera la responsabilidad, era porque él también, ¿verdad?, había cometido este acto de antes de consumar consumar el matrimonio antes de tiempo. Entonces era un hombre que era sensible a la voz del Señor, y ahí estuvo dispuesto a asumir las consecuencias de recibir a María en ese estado y quedarse con ella. Y ahí por lo menos, ¿ya? Y esto de los sueños, ¿verdad? También es bueno tomarlo un poquito, ¿verdad? No siempre la mayoría de los sueños vienen del Señor. Ya tenemos que tener cuidado con esto. Vimos en las clases anteriores varias formas de que el Señor se comunica, o se comunicaba a través de su palabra, o se comunicaba a los profetas a través de sueños. Ya recuérdense que José también era uno de ellos, ya que el Señor le mostraba en sueños, le dejaba revelar en sueños su voluntad. ¿Ya? Pero tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿ya? Y hay por lo menos 3 pruebas que un sueño que viene de Dios, ¿ya? Puede pasar. ¿Ya? Entonces tener ojo con eso. Que no contradiga lo que dice la Biblia. ¿Ya? Eso es importante. Cuando usted tenga un sueño o alguien le diga, ¿sabe qué, hermano? Soñé con usted, o hermana, soñó con usted. Y tiene que tener cuidado que eso no contradiga lo que dice la Biblia. ¿Ya? Importante. ¿Ya? Estar de acuerdo con el testimonio que hay en su corazón. Ya dice que el Espíritu Santo a todos nosotros nos da testimonio que somos hijos de Dios. Y ese mismo testimonio que da el Espíritu Santo en nuestras vidas nos da el testimonio de diferentes cosas que pueden pasarnos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ya que alguien diga, hermano, el Señor me dijo que usted tenía que hacer esta cosa, pero eso no va de acuerdo a la palabra del Señor, eso no es del Señor. Ya, esos sueños, no siempre los sueños provienen de Dios. A veces, no sé, pues a veces tuvimos un mal día, o nos acostamos viendo una película de miedo y soñamos cosas que en realidad han sido por lo que hemos estado viviendo o por situaciones que hemos estado pasando. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y ahí estará de acuerdo, ¿verdad?, con lo que predican nuestros pastores, nuestros hermanos, nuestros maestros. Ya tiene que estar de acuerdo también la palabra que nosotros podemos recibir a través de un sueño. Entonces, ojo con eso, hermano, siempre ponga cuidado. Y como siempre digo, y lo repito siempre, y no me voy a cansar de decirlo, tenemos la palabra profética, ¿verdad?, la más segura, que es la palabra del Señor. Ya nada puede ir por sobre la palabra del Señor. Ya, si usted recibe un sueño, recibe una revelación, y no está de acuerdo a la palabra, o va en contra ya definitivamente de la palabra del Señor, no es de Dios. Así que tenga cuidado con eso. Ya dice la Escritura que José la quiere dejar secretamente. ¿Ya? Obviamente que María, al estar encinta, ¿verdad?, y ya estaba desposada con José, eso se consideraba una infidelidad. De allí era un adulterio y esto era castigado con la muerte. ¿Ya? Pero como José amaba a María, sabía, ¿verdad?, que según la ley ella debía morir. Hermana Nancy, Levítico 20, por favor, 20:10. Tiene que activar su micrófono. Calmao. No se preocupe si la mañana es... Amén. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adulterio y la adulterada indefectiblemente serán muertos. Amén. Deuteronomio 22, hermana Andrea. Amén. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Amén, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta y que si esto era sorprendido María iba a ser muerta, iba a ser apedreada. Entonces dice que como era justo, y me imagino yo que José, no me imagino, sino que definitivamente José amaba a su mujer. Ya dice que quiso dejarla. Hay otras versiones que dice que quiso darle carta de divorcio o repudiarla, dice, en su corazón. Dicen. Hay otras versiones que dice que quiso repudiarla en su corazón. Y algunos estudiosos, ¿verdad?, teólogos, dicen que esto se refería a que él iba a estar con María, o sea, no se iba a alejar de ella, porque si se iba y se veía que estaba embarazada, la iban a matar, se iba a quedar con ella, pero secretamente él no la iba a tocar. O sea, la iba a repudiar, dice, para Dios en su corazón. Entonces nos damos cuenta del amor que tenía José con María.
ya que no quería que ni le pasara tampoco ningún daño. Entonces, por eso dice que, y nos habla la Escritura, de José era un hombre justo, ya, y vemos el amor que le tenía a su mujer. Ya en estos dos relatos vemos dos temas principales, ya que Jesús viene como rey, ¿verdad? Y el rey también es rechazado, porque la primera impresión que tuvo José fue dejarla secretamente. Ya, entonces, Jesús como rey lo vemos acá en esta visión que él tuvo, en este sueño, y también el rechazo, ¿verdad? Que recibe a veces Jesucristo. Gracias a Dios nosotros le hemos aceptado y le hemos recibido, pero también hay gente, ¿verdad?, que la rechaza. En el sueño, ¿verdad?, José enfatizó, o el ángel a José le enfatizó dos grandes verdades acerca del nacimiento de Cristo. El primero y muy importante, Jesús nació de una virgen. Eso es importante, hermanos. Ya lo tenemos que creer por fe, que el Señor vino a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y María concibió ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ya eso es muy importante. Ya Mateo 1, 22, 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿qué profeta era? El profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermano Guillermo, Nosotros. Isaías ¿Sí? 7:14, por favor. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Aló? Sí, lo veo congelado, pero... Amén, ¿Se hermano, pegó? hermano Guillermo, está bien. ¿Verdad? Entonces ahí está la profecía que el Señor le dio a Isaías, ya que iba a venir un hombre, ¿verdad? Y su nombre se llamará Emanuel. Y ahí habla que traducido es Dios con nosotros. El Evangelio de Lucas, ya como lo vimos, nos narra la historia desde el punto de vista de María. Ya recuérdense cuando vimos Lucas, la historia de María la semana pasada, ahí nos está narrando la perspectiva de María cuando se le anunció, ¿verdad?, que vendría Jesucristo. Y el Evangelio de Mateo, como lo estamos leyendo ahora, nos narra la historia desde el punto de vista de José. Ya recuérdense, siempre tenga esto en mente, Evangelio sinóptico, se pueden poner, ¿verdad?, los tres en paralelo e ir viendo las historias cruzadas, ya de todo lo que pasó en la vida de nuestro Salvador. Ambos evangelistas, ¿verdad?, concuerdan en atribuir la concepción de Jesús a la obra del Espíritu Santo, importante. Vuelvo a recalcar esto es importante. Ya María fue concebida por el Espíritu Santo. Ya de ahí viene nuestro Salvador. Por eso nuestro Dios, o sea, nuestro Salvador Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Ya el Espíritu Santo fue y ahí María puso, bueno, la parte obviamente que le corresponde al hombre, o en este caso a la humanidad, y el Espíritu Santo puso la deidad, y este ser que nació, que es Jesucristo, es 100% hombre y 100% Dios. Ya dice la Escritura que Él se hizo hombre y dejó de lado o anonadó de alguna cierta manera su deidad. Ya y Él caminó con nosotros como hombre, ya, pero no dejó nunca de ser Dios. Entonces eso es importante. Dice que en Él está toda la plenitud de la deidad. Recuerden cuando estudiamos a Jesucristo, la vida de Jesús, a Él se le adoró. Ya recuerden que cuando Él le dio vista a un ciego, dice que postrado le adoró. ¿Ya? Y Él nunca decía que no le adoraran porque sabía que también era Dios. Entonces ahí podemos ver las dos naturalezas en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor pudo hacer la paz con Dios. Era la única manera. Nosotros que habíamos ofendido a un Dios justo, a un Dios eterno, como hombres lo habíamos ofendido, la única manera de poder estar a cuentas con Él era que Él mismo hiciese la paz con Él mismo. ¿Y de qué manera lo hizo? Él, dice que siendo en forma de Dios, se hizo hombre. ¿Ya? Y entonces cuando murió en la cruz del Calvario hizo la paz con Dios a través de ese sacrificio. Entonces es importante no perder esto nunca de vista, ya que nuestro Dios se hizo hombre, vino a sufrir por nosotros, vino a padecer por nuestros pecados, y al morir en la cruz del Calvario Él hizo la paz con Dios. Es importante ese tema, tenerlo en cuenta. Lo otro importante, ¿verdad?, es de este anuncio que hizo el ángel, ya que Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo más importante de todo. ¿Y por qué se tenía que llamar Jesús? Jesús es la forma griega, ya, de un nombre común que en hebreo es Yeshua.
¿ya? En hebreo, el nombre de Jesús es Yeshua y el nombre que nosotros conocemos en el castellano o en el español es Josué. ¿Ya? Entonces, por eso hay algunos, por ejemplo, hay una, no sé si llaman la secta en realidad, que son los solo Jesús, y que ellos hablan de Yeshua, ¿ya? Porque ellos se creen israelitas y tratan de hablar todo en hebreo, ¿ya? Y por eso le dicen Yeshua, ¿ya? Porque esa es la forma hebrea del nombre Jesús. Ya, Jesús es la forma griega, recuerde, Jesús es la forma griega. El idioma que se hablaba principalmente, como la vimos cuando empezamos a ver estos evangelios sinópticos en ese tiempo, era el griego. Ya no se olvide nunca, era el griego lo que se hablaba en ese tiempo cuando estaba Jesús. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los romanos, recuerden, habían tomado, era el imperio que estaba predominando en ese tiempo. También ellos habían traducido la escritura, el Antiguo Testamento al griego. Entonces ese era el idioma que se hablaba en ese tiempo. Y en el español nosotros como lo conocemos, Josué. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jehová salva. ¿Ya? O el Salvador también. Ya se puede decir de las dos maneras. Ya recuerden, el nombre Jesús significa Jehová salva o el Salvador. Ya los judíos lo sabían. Sabían qué significaba eso en su idioma. ¿Ya? Que significaba el Salvador. Sabían también los judíos que a ellos mismos no se podían salvar. Siempre habían tenido ellos, recuerden, los sacrificios de los corderos cuando iban y lo presentaban al sumo sacerdote, ya porque sabían que alguien tenía que pagar por el pecado de ellos, y que ellos mismos no podían hacer ningún tipo de sacrificio. Entonces por eso llevaban un cordero sin mancha y no tenía que tener nada, ¿verdad? El cordero donde el sacerdote, sumo sacerdote, para que lo sacrificaran, y lo hacían una vez al año por sus pecados. Entonces ellos siempre, el Señor había puesto en sus corazones y en sus conciencias, ¿verdad?, de que no se podían salvar a sí mismos y que necesitaban un Salvador. Ya lamentablemente ellos esperaban que este Salvador, este Mesías que viniera, los salvara del Imperio Romano. Recuerden que ellos en ese tiempo estaban subyugados, estaban bajo el Imperio Romano. Entonces ellos estaban esperando a un Salvador que los librara políticamente, que los librara, ¿verdad?, con guerra, y que ellos podrían ser libres. Eso estaban esperando ellos. Por eso cuando recordamos el episodio cuando Jesús va entrando montado en un asno, ¿se recuerda? En la última semana que él estuvo en la tierra, el pueblo cuando lo recibió con hojas de palma, ¿verdad? ¿Qué gritaban? Hosana, que significa salva ahora. Eso significa. Entonces por eso cuando lo vieron a Jesús entrando, le gritaban esto, gritaban Hosana, que significa salva ahora. Su misión, ¿verdad? No solamente fue salvarnos, ¿verdad?, del pecado, ya, sino también del poder del pecado, hermanos. Ahora, gracias al sacrificio que hizo el Señor por nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de nuestros vicios, dice la Escritura, porque Él no solamente nos vino a salvar del pecado, sino que de todo lo que el pecado trae en sí, que es la esclavitud. Entonces tenemos que, hermanos, afirmarnos en las promesas del Señor en cuanto a que la salvación del Señor fue una salvación completa. El Señor no vino, no murió simplemente por nuestro pecado y nos dejó ahí, nos dijo, bueno, ahora ya está la salvación ahí, arréglensela ustedes solos. La verdad que el Señor hace mucho más que eso en la cruz del Calvario. Dice también que por su llaga somos curados. Entonces el Señor ha roto todas las cadenas que nos ataban a través de este pecado, ¿verdad?, que traemos desde que nacemos. Ya recuerden que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero el Señor vino a cambiar esa naturaleza. Por eso dice que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos de nuevo. El Señor nos da un nuevo nacimiento. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el Señor rompe todas las cadenas que nos ataban al pecado. ¿Ya? Y eso también habla de nuestros vicios, de las cosas que teníamos por costumbre hacer y que sabemos que son pecados. El Señor nos da la capacidad, ¿verdad?, y con su ayuda, de poder dejarlas de lado. Entonces no tenemos excusas para decir que no podemos, ¿ya? Porque sabemos que todo lo podemos en Cristo, porque Él dice que nos fortalece, Él dice que nos entiende, en nuestro sumo sacerdote, que también Él sufrió y padeció aquí en esta tierra, y por eso nos entiende. Entonces tenemos que afirmarnos en el Señor, en sus promesas, y en lo que en lo que Él hizo, y lo que el nombre de Jesús significa, ya que es nuestro Salvador, ¿ya? Nuestro Salvador, recuerde, no solamente de nuestros pecados, sino de todo lo que nos ata, de nuestras enfermedades también, por sus llagas somos curados, hermano. Entonces es importante afirmarnos en sus promesas, afirmarnos en sus palabras,
que es lo que este nombre maravilloso significa también para nuestras vidas. Aquí vamos a ver un poquito del árbol genealógico de Jesús. Ya esto está en Mateo capítulo 1, no se los voy a leer porque en realidad es bastante largo y son hartos nombres. Si usted después quiere leerlo bien en su casa, y ahí se lo dejo de tarea. Libro de genealogía de Jesucristo, parte con hijo de David, hijo de Abraham. Ya Mateo y Lucas escribieron con propósitos diferentes. ¿Ya? Por tanto, el primero presenta un árbol genealógico distinto para Jesús. Cada uno presentó este árbol distinto para Jesús. Ya Mateo se va por la línea de José. Ya Mateo toma la línea de José, que era el padre, recuerden, dijimos, terrenal y legal de Cristo en la tierra, de Jesús, José. Y Lucas traza la línea por el lado de María. ¿Ya? Eso tiene dos significados. Ya el propósito de Mateo fue presentar a Jesús como el Mesías. Recuerden cuando vimos, la hermana Jimena estuvo viendo la introducción a Mateo, ya que Jesús, o Mateo, mejor dicho, se enfocó en presentar a Jesús como el Mesías y como el rey de los judíos. Ya ese era, recuérdense, ese era uno de los objetivos principales de Mateo, presentar a Jesús a los judíos como el Mesías, como el Salvador. ¿Ya? Por eso él comienza con Abraham. Recuérdense que Abraham es el padre de la fe, era el padre principal que tenían los judíos. ¿Ya? Entonces por eso toma Mateo y empieza con Abraham, el padre de los judíos. Y luego sigue la línea a través de ¿quién? Del rey David. También importante para los judíos el rey David. Ya por eso ¿se acuerdan cuando le gritaban a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Ya? También haciendo alusión al rey David, a José y a Jesús. El propósito de Lucas es presentar a Jesús a los gentiles. ¿Ya? Recuerden también cuando vimos Lucas, la introducción a Lucas, él dice que ordenó todas las cosas y escribió también a los gentiles. ¿Ya? Y él también enfatiza que es completamente humano. ¿Ya? Por eso se va por el lado de María. ¿Ya? Por tanto, Jesús ya empezó y vino con la dirección opuesta. Voy a mostrarle ahí una. Les voy a mostrar aquí ahí está la línea para que quede un poquito más clara. ¿Se dan cuenta cómo Lucas parte desde María y llega a Abraham, pero Mateo parte desde Abraham y llega hasta Jesucristo? Y ahí vemos las dos líneas genealógicas presentadas en los dos evangelios, tanto en Mateo como en Lucas. Ya vamos a hablar un poquito de estas genealogías. También les voy a dejar esa y ya están todos los nombres, ya eso está un poquito más acabado, imagínense, ahí parte desde Adán. ¿Ya? Y ahí en David se separan, con Natán por el lado de María, como les digo, y de Salomón por la línea de José. ¿Ya? Ahí para que les quede. Y ahí están todos los nombres, ahí están todo está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús también era la sangre de María. Y ahí está la parte humana. ¿Ya? La parte humana 100%. Hola, ¿cómo estás? Por tanto, ¿verdad? Lucas trazó la línea de María a través del rey David hasta Abraham. ¿Ya? Eso después, si quiere alguien lo lee en su casa, está en Lucas 3, 23 al 38. ¿Ya? La genealogía de Lucas llegó hasta Adán. ¿Y por qué? ¿Ya? Como les digo, Lucas escribió a los gentiles. ¿Ya? Porque Adán era el padre de todos los hombres. ¿Ya? Todos nosotros somos hijos de Adán. Eva, que significa madre de todos los vivientes también. ¿Ya? Y no solamente de los judíos. Recuerden que el pueblo de Israel vino y se formó con Abraham. Entonces Adán es el padre de todos los hombres, no solamente de los judíos. Entonces por eso Lucas quiso enfatizar esto, que Jesús vino para todos los hombres. Y por eso Lucas viene y llega hasta ¿dónde? Hasta Adán. ¿Ya? Porque el Salvador es para todos, no solamente para los judíos. ¿Ya? Las antiguas genealogías, ya que habían en los manuscritos más antiguos, tanto judíos como romanos, ya nunca comenzaban con la madre. Nunca comenzaban con la madre, eso tienen que tenerlo en cuenta. La mujer en esos tiempos lamentablemente no valía nada. Ya valía casi menos que un esclavo, que un siervo. Ya las mujeres no cenaban, ni almorzaban, ni comían con los hombres. Ya ellas comían aparte, casi con los siervos comían ellas. Entonces no era muy bien visto. Y por eso que ninguna genealogía de ese tiempo comenzaba con la madre. Y por eso Lucas tiene que comenzar ¿con quién? Con José. Entonces, si usted se da cuenta y ve voy a leerle yo en Lucas,
porque se van a perder un poquito con la genealogía, porque menciona y dice, ¿dónde está este? Habla de la genealogía de Jesús, dice, Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Se dan cuenta? José habla que es hijo de Elí, pero la verdad que este hijo de Elí no es el hijo, Elí no es su papá, es su yerno, ¿ya? José es yerno de Elí. Elí era el papá ¿de quién? De María. Pero como todas las genealogías no podían comenzar con la mujer, entonces él comenzó con el representante de María, quien era su esposo, ¿ya? Por eso se presenta esta genealogía de esta forma, ¿ya? De acuerdo a las costumbres judías. Entonces él empleó el nombre ¿de quién? De su esposo. Pero Elí era yerno de José, pues no era el papá. Porque ya vimos que en Mateo habla del papá legal o el papá de sangre de José. Ya queda claro, ¿no es cierto? Hermana Jimena. Elí era el suegro de José. Por eso sí, Elí era el suegro de José. José era el yerno. Ya, yo siempre me pierdo con esos parentescos medio raros. Perdón, eso, Elí era el suegro. Muy bien, hermana Jimena, acordándose de su suegro. A veces se entiende, ¿no es cierto? Por eso no menciona, Lucas no parte mencionando a María, no dice María, hija de Elí, sino que habla de José, ¿ya? De su yerno. Y ahí sí, ahí está bien. ¿Ya? Las genealogías de Mateo y Lucas juntas demuestran que Jesús tenía doble derecho al trono de David. Ya tenía el derecho por ser descendiente de David, ¿ya? Tenía que ser descendiente del linaje de David para poder ser el Mesías. Y él viene a través de ¿quién? De José. Ya por eso les vuelvo a repetir, se sabía, y eso era lo que todos entendían, que Jesús era hijo de Jesús. ¿Ya? Entonces por eso se preocupan de poner el linaje y la genealogía de nuestro Salvador por medio de José. José era un pariente directo, descendiente directo de David. ¿Ya? Y también de Abraham, obviamente. Algunas lecciones del árbol genealógico, ¿verdad? Imperfecto de este Salvador, ¿verdad? En tiempos bíblicos, cada mañana el varón judío daba gracias a Dios por 3 cosas. Eso era así, ¿verdad? No haber nacido gentiles era una, ¿ya? No haber nacido esclavo, ni haber nacido mujer. Ya, si le insisto, no era muy bien visto, no eran muy bien tratadas las mujeres en ese tiempo. Pero el Señor Jesucristo vino a cambiar todo eso. Entonces yo hoy en día cuando escucho que el evangelio es machista y todo eso, yo les digo que no sé qué están leyendo. Porque si uno lee la historia de Jesús, cómo vino a darle el lugar que merecía la mujer y cómo la vino a poner en alto, ¿verdad? Como se merece, ¿verdad? No pensarían así. No pensarían así. Si hay muchos pasajes en la Escritura y lo vamos a ver acá. Imagínense cómo aparecen estas mujeres que las vamos a estudiar ahora. Si alcanzamos, sí, yo creo que sí. Cómo aparecen en la genealogía de Jesucristo, de nuestro Salvador, y están ahí en la Escritura. Ya vamos a entrar un poquito en ese. Ya es sorprendente, como les vuelvo a repetir, ver el nombre de una mujer en una genealogía judía. Eso no se veía. Nunca se mencionaba a la mujer, eran solamente hombres y iban dando todos los parentescos. ¿Ya? Y no solamente una mujer, aparecen 4 mujeres. 4 mujeres en estas listas de genealogía. Vamos a partir con la primera, Tamar. Vamos a ir relatando. ¿Quién era esta mujer Tamar? En Mateo 1:3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares, y ahí empieza a hablar, ¿verdad?, de la primera mujer que aparece en esta genealogía. ¿Ya? Esta era una mujer de Canaán, ¿ya? Una nación que era maldita por el Señor y enemiga de Israel. Deuteronomio 20:17. Hermana Jimena. Sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Amén, ¿verdad? Eran los cananeos. Ahí está, ¿verdad? Era una mujer cananea, ¿ya? Y el Señor
las tenía y lo había mandado a que los destruyeran. Ya les voy a relatar más o menos la historia de Tamar, porque la verdad de las cosas que, bueno, si usted después lo quiere leer, ya está en Génesis 38, dice que Judá tuvo 2 hijos. Ya tenía 3 hijos, la verdad de las cosas. Y esta mujer Tamar se casó con uno de ellos. No tengo bien, por ahí estaba buscando los nombres. Y este hijo de Judá murió. Ya cuando se casó con Tamar, después al tiempo dice que él hizo lo malo delante del Señor, y el Señor los mató. Ya, y este hombre murió. Y como era costumbre, el hermano de uno del que había muerto, tenía que redimir a su mujer. ¿Qué quiere decir esto? Tenía que casarse con la viuda de su hermano y darle una herencia. Y el primer hijo que tuviera ella con este hermano era como si hubiese sido hijo del que murió. ¿Ya se entiende? Esa era la costumbre y era la ley. ¿Ya? Entonces el segundo hermano tomó a Tamar, se casó con ella, pero dice la escritura, ya que tampoco él quiso darle descendencia. Dice que cuando tenían intimidad, él vertía, decía, en el suelo para no darle descendencia a través de Tamar a su hermano. Y esto pareció mal a la vista de Jehová, dice que la mató también. O sea, ya esta mujer se había casado con 2 hijos de Judá y ya habían muerto los 2. Ya algunos dicen que la mujer cocinaba mal, pero bueno, ese es otro tema. Pero la cosa es que murieron los 2. Y tenía un tercer hijo, Judá. Pero era más chico, entonces Judá le dijo a Tamar, no te voy a entregar todavía a mi tercer hijo porque es muy chico, espera que crezca, y yo te lo entrego para que tú te cases con él. Pero en el fondo Judá no lo quería hacer. Imagínense, ya habían muerto 2 de sus hijos, ya, a ver, no fue porque se casaron con ella, sino que eran porque eran hombres malos, pecadores, el Señor los había matado. Y cuando creció este tercer hijo, Tamar fue y le dijo que tenía que entregárselo, pues, y no quiso Judá. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Dice que se disfrazó, se vistió de ramera. ¿Ya? Y cuando Judá fue en el tiempo de su oveja, ¿verdad? Cuando ellos van a apacentar la oveja, después se las traen. Dice que ella se puso en el camino y se vistió de ramera y se la vio Judá y se acostó con ella. ¿Y qué le dijo él? Mire, cuando yo venga después de haber apacentado a mis corderitos, yo te voy a traer uno de regalo o para pagarte por el servicio. Y esta mujer le dijo, sí, pero tienes que dejarme algo para yo saber que va a volver por estas cosas. Y le dejó su báculo y su anillo. Y ahí se los dejó a Tamar. Bueno, Tamar después se puso sus ropas de nuevo de viudez, que era la costumbre de las mujeres viudas andar con esa vestimenta. Volvió al campamento y se dieron cuenta después que ella estaba embarazada. Había quedado embarazada de su suegro. ¿Estoy bien? Sí, Jimena, estoy bien. Había quedado embarazada de su suegro, imagínense. Esta mujer lo que hizo, se vistió de ramera, se acostó con su suegro en un incesto y quedó embarazada. Y esta mujer aparece en la genealogía de Jesucristo. Ya bueno, si quieren después leer la historia, Judá la toma y cuando le van a contar que está embarazada dice, tomen a esta mujer, sáquenla afuera, que era la costumbre, y mátenla, y la tenían que apedrear y moría. Y esta mujer tomó el anillo, dice, y el bastón que le dejó y dijo, del hombre que es dueño de esto es el padre. Entonces ahí Judá se arrepintió y dijo, más justa eres tú que yo, y la dejó viviendo ahí, y de ahí viene la descendencia de Jesucristo, imagínense. Entonces el Señor deja esto ahí en su genealogía. Recuérdense que las escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces si están estos nombres aquí, es porque tienen un propósito. Veamos la segunda mujer que aparece en la genealogía de nuestro Señor. Mateo 1.5 nos habla de Rahab. ¿Quién era esta Rahab? Pero también otra ramera más, imagínense. Una que se disfrazó de ramera, se acostó con su suegro, ¿verdad? Lo engañó. Y otra ramera más aparece en la escritura, como en la genealogía de Jesucristo. Josué 2.1, hermana Nancy. La hermana Nancy la perdimos, muy bien. Hermana, ¿quién tenía Josué? Ah, la hermana Andrea. Hermana Andrea, usted me lea el 2.1. Ya. Amén. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Josué 2.4, hermana Andrea, también usted lo tiene. Era Josué 2.1, yo leí el 2, perdón.
2-1, ¿sí? Lea del 2 al 4, del 1 al 4, lea todo. Ya. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y postaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ahí están, ¿ven? Esta mujer dice que habían mandado, Josué había mandado 2 espías a la ciudad de Jericó. Y ahí esta mujer los había escondido, después los había bajado a través de una cuerda, ¿verdad? Por la ventana, y más encima había mentido para poder ocultarlos. Y ella había declarado que sabía que el Señor iba a entregar a Jericó en manos de Israel. Hebreo 11:31, hermana Jimena, por favor. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén, ahí está de nuevo, ¿verdad? Hablan de Rahab, la ramera, por la fe de ella. Ya, ella declara que sabía que Jehová era un Dios todopoderoso y que ya había entregado, imagínense lo que le dice ahí en Josué, después si lo puede leer, ya había entregado a su pueblo, Jericó, ¿verdad? Ya la ciudad ya la había entregado en manos de los judíos. Josué 2:9, hermana Andrea. Aprovecha que tiene abierto ahí Josué. Y ahora sí, la había cambiado al otro. sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Amén. Amén. Esta mujer que, ¿verdad? Era ramera, era una gentil, ¿ya? No era del pueblo del Señor, después la recibió y la menciona, imagínense, la menciona como una mujer de fe, ¿ya? Entre los hombres y mujeres de fe que aparecen en Hebreos, está ella también. También el Señor la menciona. Es interesante saber cómo el Señor no hace distinción de personas, no hace ninguna distinción. Y eso es bueno, que el Señor haya dejado esto aquí en la Escritura. No para mirar en menos a estas mujeres, sino que al contrario, para saber que el Señor no hace ninguna distinción. Así como nos ha rescatado a nosotros también. Estas mujeres, cuando tuvieron fe, el Señor, ¿verdad?, las usó y las menciona en su Escritura. Ella fue la bisabuela del rey David. Ya, si después usted puede leer la historia completa, bonita la historia completa, después dice que cuando ya fue el pueblo de Israel y todos sabemos la historia, las vueltas que dieron a la ciudad de Jericó, cayeron los muros, la casa de esta mujer, dice que no se vino abajo, ella tuvo que poner una tela ahí roja para que los espías o para que los judíos supieran que estaba ella ahí. Y después con uno de los espías que ella había salvado fue con el que se casó. Y de ahí viene la descendencia del rey David, ¿ya? Con uno de esos espías cuando ya se fue y se hizo parte porque ella se tuvo que hacer parte del pueblo de Israel, se casó con él y ahí viene la descendencia a través de Salmón, si no me equivoco el nombre. ¿Ya? La tercera mujer que aparece en esta genealogía de nuestro Salvador, 1:5, es Ruth. Ya, interesante, esta moabita. ¿Quién era Ruth? Ya, los moabitas eran los descendientes de las hijas de Lot. Génesis 19. Hermana Nancy, ¿está habilitada? Hermana Nancy, Génesis 19, capítulo 19, del 36 al 38, por favor. No, hermano. Aló, Sí, la escuchamos súper bien. ya. Génesis capítulo 19, versículo 19. 36 al 38.
19, 36. 38. Ya. Y las dos hijas de Lot recibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Qué había pasado? Que recuerdan el episodio cuando Dios va a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces dice que van los ángeles, entran a la ciudad, se llevan a Lot con su esposa y sus hijas. Ya todos sabemos que la esposa de Lot se dio vuelta, dice que fue convertida en una estatua de sal. Y cuando ellos llegaron a una cierta parte, se dieron cuenta que estaba todo destruido el valle, de todas esas ciudades, de las ciudades pecaminosas. Entonces estas dos hermanas dijeron, somos las únicas que quedamos con vida junto con mi padre. Y para tener descendencia, vamos a acostarnos con nuestro padre. Imagínense de dónde vienen los moabitas. De estos hijos que tuvieron con su padre Lot, de ahí vienen los moabitas. Ya imagínense de dónde es la descendencia de esta Ruth, que era moabita. Ya la ley de Moisés prohibía, imagínense, prohibía que los moabitas se mezclaran con los israelitas. Deuteronomio 23:3. Hermana Andrea, por favor. Amén. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando de los dos descendientes de las hijas de Lot, amonita y los moabitas. Pero es interesante que solamente hasta la 10ª generación, porque si no, obviamente que no hubiese podido entrar Ruth en esta genealogía. Entonces, hasta la 10ª generación no podía entrar ningún moabita ni amonita a la congregación de Israel. ¿Ya? También, ¿qué pasaba con Moab? Había sido una nación que se había negado a ayudar a Israel. Cuando Israel iba camino por el desierto, ya ellos se negaron a ayudarlo. Deuteronomio 23:4. ¿Quién lo tiene? Hermana Andrea, usted misma, porque parece que no se lo dio a nadie. Amén. 23:4. ¿Sí? Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Amén. ¿Verdad? Entonces el Señor tenía prohibido juntarse con los moabitas. El rey de Moab también dice que en una ocasión contrató al profeta Balaam para que maldijese a los israelitas. Imagínense, los fue a buscar, como Moab estaba haciendo guerra contra Israel, y quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. ¿Ya recuerdan el episodio cuando iban en su burra y que la burra le habló a Balaam? Ya es el mismo episodio. Que ese rey que contrató a Balaam era moabita. ¿Ya? Y como castigo, lo que leyó la hermana Andrea, ¿verdad? Por castigo, por eso que había pasado, Dios dice que no iba a entrar ningún moabita a la congregación. ¿Ya? Pero también ellos el Señor también los tenía considerados, porque eran parientes de Lot. Recuérdense que Lot era el sobrino de Abraham. Entonces también el Señor los consideraba y por eso dice que solamente hasta la 10ª generación. ¿Qué había pasado con Ruth? Ruth se había casado con uno de los hijos de Noemí. Ya Noemí junto con su esposo habían tenido 2 hijos y estos se habían casado con 2 mujeres. Una era Ruth, ya la moabita. Y tristemente también habían muerto el esposo de Noemí y habían muerto sus 2 hijos. ¿Ya? Y cuando se iban a separar Noemí de las 2 esposas de sus hijos, Ruth dice que no quería separarse de ella, que no la iba a dejar. Y ahí ella también hace una declaración de fe. Dice, tu Dios será mi Dios. ¿Ya? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde quiera que tú vayas, yo iré. Entonces Ruth se fue con Noemí. Y Noemí volvió, dice, a su tierra. Y ahí se encontró con uno de sus parientes cercanos que tenía Ruth, ya que era Boz. Y dice que Boz la redimió. Y por eso se casó con Ruth. Y de ahí podemos seguir viendo la genealogía
de esta mujer moabita. Ya vamos a apurarnos un poquito para alcanzar a terminar. Y la cuarta mujer que aparece en esta genealogía es Betsabé. ¿Ya? Yo creo que todos sabemos la historia de Betsabé. ¿Ya? Cuando la escuchamos, ¿verdad? Recordamos el pecado horrible que cometió el rey David. ¿Ya? Dice que la vio desde su terrado. Cuando todos habían ido a la guerra, él se había quedado en su casa, descansando. Ya importante también eso para todos nosotros, que tenemos que siempre estar trabajando en las cosas del Señor. Ya no estar de ociosos, porque la ociosidad hace cometer ese tipo de cosas. Dice que él se había quedado ociosamente, ¿verdad?, en el terrado, y vio a esta mujer que se estaba bañando desnuda. Dice que la mandó a llamar y se acostó con ella. Y dice que después al tiempo se dieron cuenta que ella estaba embarazada. Ahora el rey David había mandado a preguntar primero por esta mujer, pues quién era. Y los que le trajeron la noticia le dijeron: ella es Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Urías Eteo era un gentil. Y allí era uno de los 70 hombres más valientes que tenía el rey David. Y así todo, dice que el rey igual la mandó a llamar, se acostó con ella, y Betsabé después le dice que ella estaba embarazada. ¿Qué hace el rey David? Manda una carta a Joab, que era el general ahí del ejército, y mandó a llamar a Urías Eteo. Lo llamó, lo invitó a un banquete, dice, a su casa, a su palacio, y empieza a conversar con él. Pues, ¿cómo va la guerra? Sí, va todo bien, aquí estamos peleando. Qué bueno, ya. Bueno, mañana vuelva a la guerra, ahora anda, derechito, dice, anda a tu casa, anda a ver a tu mujer. Dice que lo tomó y lo mandó bien encaminadito para su casa. ¿Y qué hizo este Urías Eteo? Dice que no. Dijo entre sí: ¿cómo yo voy a ir a estar con mi esposa, verdad? Mientras mis compañeros, mientras el pueblo de Dios está en la guerra. Y dice que se quedó a dormir donde estaban los otros soldados. Imagínense el medio cagüín, porque ya le fueron a contar a David que Urías no se había ido con su esposa, ya que él se había quedado ahí con los otros soldados. Imagínense, ya no solamente el rey David, que había cometido este pecado, ya había más gente cercana que sabía de esto. Entonces tuvo que dar la información a David. David lo volvió a llamar, dice que le hizo otro banquete más, lo mandó a llamar y le dio harto vino. Y lo mandó casi medio contento para su casa. Medio mareado, dice que tomó a Urías Eteo y le dice: ya, Urías, qué bueno, que te vaya bien mañana, anda a ver a tu esposa y después vuelva a la guerra. Y de nuevo lo tomó y lo encaminó por la senda para que se fuera a su casa. Y Urías, dentro de toda su curaera, que estaba medio borracho ya, igual dijo entre sí: ¿cómo voy a hacer esto si el pueblo está en guerra? Y se volvió a quedar con los soldados. Entonces el rey David, ¿qué hizo? Tomó y mandó una carta al general, al Joab, y le dice: toma a Urías Eteo y pónelo al frente de la batalla, y cuando la batalla arrecie, dice, échense todos para atrás y déjenlo que muera. Imagínense lo que hizo el rey David. Entonces Urías Eteo ya con su sentencia de muerte en la mano. Bueno, y pasó lo que ya todos sabemos: murió Urías Eteo, y el rey David tomó a Betsabé después y la hizo su mujer. Después viene el profeta Natán, ¿verdad? Y le dice que y va y le manda el mensaje del Señor, ¿verdad? Que lo que él había hecho había ofendido a Dios. Y había pasado mucho tiempo desde que había hecho esto David. Y sabemos todas las consecuencias que hubo, que murió este hijo que tuvo con Betsabé desde ese adulterio, murió. ¿Ya? Pero así todo el Señor, dentro de su misericordia, después le dio a otro hijo, y este hijo es Salomón. Y ahí de ahí viene la descendencia de nuestro Salvador. ¿Ya? ¿Por qué se menciona, verdad, Mateo? ¿Por qué menciona a todas estas mujeres? ¿Ya? ¿Por qué el Señor, como les dije hace un momento atrás, no era porque el Señor quisiera sacar los pecados de estas mujeres a la luz? ¿Ya? No lo hizo por eso. Hay 3 lecciones, ¿verdad?, que podemos aprender de estas mujeres que el Señor nos presenta en esta genealogía, de alguna cierta manera llamarla imperfecta. ¿Ya? Porque alguien que la genealogía de los reyes, ¿verdad?, no se veían este tipo de cosas. Ya alguien que escribe un libro siempre lo escribe y pone las cosas buenas. Nadie pone las cosas malas, y el único que hace eso es nuestro Señor, porque sabe que somos imperfectos y deja estas cosas para nosotros también, para que cuando nosotros pequemos o caigamos en algún pecado, sepamos que el Señor también nos perdona. También nos perdona, y Él de alguna cierta manera se siente orgulloso de la genealogía que Él tiene,
Porque estas mujeres que figuran acá, que cometieron estos pecados, ¿verdad? Son mujeres de fe que también confiaron en el Señor. Y el Señor las recibió. Jesús nació, ya la primera lección que podemos sacar de esto, para romper la barrera entre los judíos y los gentiles. ¿Ya? Tamar, Rahab y Rub no eran judías. Imagínense, la única mujer judía era Betsabé. Y que más encima estaba casada con un gentil que era Urías Eteo. ¿Ya? Los judíos eran el pueblo de Dios, eso lo sabemos todos. Y había una pared entre los gentiles y los judíos. E inclusive con los samaritanos los judíos no se podían ver. Y eso que los samaritanos tenían descendencia judía. Pero así todo, ellos no se podían ver, imagínense, con los gentiles. Si los judíos pensaban que los gentiles eran como perros, los trataban peor que a los perros. ¿Ya? Pero cuando nació el Señor Jesucristo, Él vino y rompió todas estas diferencias raciales que habían en ese tiempo. ¿Ya? Todos los enemigos de Dios se pueden convertir en sus hijos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entregando su vida a Cristo, confiando en el Señor, como lo hicieron también estas mujeres. ¿Ya? Y también Jesús vino a romper la barrera que había excluido de esta salvación tan grande a los gentiles, de la familia de Dios. Efesios 2, ya vamos a ir terminando. Hermano Guillermo, ¿está? Para que pueda leer Efesios 2, capítulo 2, del 11, versículo 11 al 14. Sí, Amén, por favor. dice, reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén, ahí también. El Señor vino y derribó, dice, la pared que había de separación entre los gentiles y el pueblo del Señor. Jesús nos redimió, dice, por todo linaje, dice, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:9, hermana Jimena. Y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Ahí está, ven, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Jesús nació para elevar también, como les dije, el lugar de la mujer. Ya les vuelvo a repetir, en ese tiempo la mujer no tenía ningún derecho legal, ya no se considera prácticamente ni una persona, sino que una cosa, ¿verdad? Y era posesión de su padre o su esposo. Recuérdense que los matrimonios ahí estaban todos ya concertados de antes. Ya estaban concertados, entonces no tenía mucho valor. Ya, y lo vemos en la vida actual, ¿verdad? Cuando un hombre, ¿verdad?, que golpea a su esposa, que la trata mal, ¿verdad?, recibe el evangelio, ya todo eso cambia. Ya todo eso cambia, o debiera cambiar. Ya un verdadero cristiano no maltrata a su esposa, es fiel con su esposa, la trata bien, ya la ama como lo manda el Señor. Efesios 5:28, no sé quién se lo di, hermana Andrea, Yo. por favor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén, ahí están, ¿verdad? Están las instrucciones del Señor. Por eso les digo, cuando el Señor viene a nuestras vidas, la vida de la mujer cambia definitivamente. Gálatas 3:28, hermana Nancy, por favor. Y hermana Jimena, después primera de Pedro 3:7. Mientras la hermana Nancy busca Gálatas 3:28. Active su audio, hermana Nancy. Por favor, ahí sí. Ya. 3:28. ¿Sí? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y 1 Pedro 3:7, hermana Jimena. Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Nos damos cuenta cómo el Señor eleva el lugar que siempre debió tener la mujer, ¿verdad? Y eso lo vemos en en todo el Evangelio. Si la verdad, las cosas que todo esto del machismo y todo esto que se ha mirado, se miraba en menos a la mujer, no son cosas del Señor, no son cosas de Dios. El Evangelio siempre ha puesto en su lugar, en el lugar que le corresponde a la mujer, y eso lo vemos claramente en las Escrituras. Entonces el Señor, cuando vino, elevó el nombre de la mujer. Imagínense, de la genealogía hay 4 mujeres y presentadas en esta genealogía de nuestro Salvador, y mujeres de no muy buena, podríamos decir, de no buena reputación, ¿ya? Pero confiando en el Señor las recibe y las hace parte de su pueblo y de su genealogía. Ya Jesús, y con esto terminamos, ¿verdad? Nació para asociarse con los pecadores, ¿ya? Estas 4 mujeres, como le digo, se relacionan con el pecado de alguien. Ya Jesús, lo vemos a través de la Escritura, ama al pecador, no se avergüenza de nosotros, ya dice que no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Ya no vino a llamar, dice que a la Escritura, a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9:13. Hermana Nancy, por favor. Amén, yo la tengo. Ah, ya, perdón. No, yo tengo 9:11, perdón. 9:13, hermana Nancy. Active su micrófono. Con esto estamos terminando ya. ¿Tiene apagado el micrófono, hermana Nancy? Hermana Andrea, usted lea Mateo 9:11 mientras. Amén. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora sí, hermana Nancy, Mateo 9:13. Active su audio. No se le activa, parece el audio, la hermana Nancy. Tiene problema. La perdimos. Ahora, Sí, ahora sí. pastor, Sí, ahora sí. ¿me escucha? Sí, hermana Nancy. ¿Escucha? Sí, la escuchamos bien. 9:13, Mateo. Ay, usted pues, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justo, porque no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y hermana Jimena, Lucas 7:39. Cuando vino esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Amén. Entonces, importante la lección que nos dejan, ¿verdad?, estas mujeres en el árbol genealógico de Jesús. Y no solamente las mujeres, porque si vemos el árbol genealógico, está David también, que cometió ese tremendo pecado. Y hay muchos otros también, está Judá. Entonces, no solamente, claro, uno habla de las mujeres, pero en realidad, si ve toda la lista en la genealogía de Jesucristo, está Salomón, imagínense. También está en la genealogía de Jesucristo Salomón. Ya dice que ofrecía, ¿verdad?, y tenía ídolos. ¿Ya? Y que las mujeres dice que le hicieron apartar su corazón de él. Entonces, todas estas personas que aparecen en este árbol genealógico de Cristo nos recuerdan a nosotros que el Señor vino a buscar a los pecadores. ¿Ya? Entonces, para que nosotros, como creyentes, no tomemos una actitud de creernos los santos, ¿verdad? Que decimos, no, con esta persona yo ni siquiera hablo porque es pecadora. Y la verdad de las cosas es que asociarnos con ellos
no en participar en los pecados de ellos, sino que asociarnos para poder llevarles una palabra de salvación, es nuestra misión. Y es lo que hacía Jesucristo. Él se asociaba con los pecadores, pero no para cometer los pecados que ellos estaban haciendo, sino para traerlos al arrepentimiento. Entonces, a veces como creyentes nos olvidamos de seguir este ejemplo del Señor. Ahí tratamos de vivir como en una burbuja, y la verdad de las cosas que no deberíamos hacer así. Deberíamos, ¿verdad?, seguirnos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y esta asociación que tenemos con los pecadores para poder mostrarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a quedar hasta acá. Amén. Vamos a continuar con estos estudios de los Evangelios sinópticos. Próximo domingo, a nuestra hermana Jimena ahí Amén. nos va a estar compartiendo, ¿verdad? Ya vamos en el estudio, ya esta es como la clase número 10, que viene ya para la próxima semana. Amén. No sé si alguien quisiera aportar algo, preguntar. Si no, lo dejamos hasta acá porque ya viene el mensaje a las 2:30 de la palabra. Amén. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos ayude a seguir en este camino, ¿verdad? Que sabemos que se ha hecho más difícil con todo esto que estamos viviendo, pero confiando que el Señor tiene todo bajo control. Amén, hermana Jimena, hermana Andrea, no sé, ¿alguien quiere decir algo, preguntar? ¿O lo dejamos hasta aquí? Una pregunta. Amén. Una pregunta. Dígame, hermana Nancy. Hermano Rodrigo, me perdí mucha clase, pero después la puedo ver. ¿Sí? Sí, pues yo la voy a subir ahora Ya. la grabación y el archivo lo subo al grupo. ¿Ya? Ya, listo. La hermana Andrea la Gracias. reemplazó y le leyó todos los textos que usted no pudo leer. Muchas gracias, hermanita Andrea. Ahora va a empezar la reunión del pastor. Sí, pues por eso. Despidan usted, hermana Nancy, en oración, por favor, cortito para que podamos ir. Amén, 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 amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, gracias te damos por esta clase, la oportunidad que tú nos das, Señor, para poder conocerte cada día más. Te pido, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos que estuvieron en la reunión, en la escuela dominical, y bendiga a su familia. Gracias, Señor, por este día que usted nos ha dado, y a usted sea siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios les bendiga. Chao, hermano Guillermo, que esté bien en su trabajo. Dios le guarde y le cuide. Chao, Amén. hermano. Amén. Andrea. Hermana. Chao. Hermano Guille, bendiciones, hermana. Dios los bendiga. Hermanita Andrea, chao. Chao. Dios la bendiga. Chao, nos vemos. Ahí les Nos subo la vemos. clase. Chao, chao. Amén. Chao. Amén.